Vamos a orar. Padre bueno que está en el cielo, queremos, Señor, darle muchas gracias por la oportunidad, por su inmensa misericordia, Dios, que nos permite estar aquí hoy. Queremos, Señor, que a través del Espíritu Santo, Señor, usted prepare el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros queremos suplicar, Padre, que use su Santo Espíritu para ministrar. Queremos suplicar, Padre, que nuestras vidas, Señor, reciban de esta palabra de vida, Señor, y que nuestra vida a través del conocimiento de su palabra pueda ser transformada de tal modo, Señor, que nosotros podemos encontrar plenitud en ella y sobre todo, Señor, que nosotros podemos darle a usted honra y gloria, Señor, con nuestro testimonio. Padre, pido, Señor, que su nombre sea enaltecido y glorificado en este tiempo. Pido, Señor, que usted dé palabra, Señor, conforme a su voluntad para su pueblo en este tiempo. Le doy gracias por la oportunidad que da, Señor, que me da de compartir, Padre, y le doy gracias por lo que ya me ha mostrado en esta porción, Dios. Le agradezco, Señor, y como iglesia oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, antes de comenzar con el pasaje de hoy, vamos a un poquito a memorizar. Yo sé que lo que estudiamos la semana pasada no lo han olvidado, al contrario, lo han puesto en meditación y solamente recordar algunos puntos de los primeros versículos de Romanos 8, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, vimos que para los que están en Cristo no hay condenación. También aprendimos que la ley, refiriendo como a la ley dada a Moisés, solamente podía enterarnos o evidenciar nuestro pecado, pero no nos libraba, no podía hacer más, ¿sí? Entonces, ahí aprendimos que Cristo Jesús en la cruz cumplió la ley por nosotros, pero aparte te libra de la condenación o nos libra de la condenación del pecado. ¿Sí? Entonces, eso de ser libre solamente es posible, sí, solo sí, a través de Cristo Jesús. Aprendimos que en nuestras propias fuerzas jamás podemos tener los medios para reconciliarnos con Dios, sino que la reconciliación es un don de Él mismo para su iglesia, para los que están en Cristo Jesús, para los que viven en el Espíritu. ¿Sí? Ok, entonces eso fue porque Dios envió a su Hijo a semejanza de hombre, ¿sí? Y en esa semejanza de hombre, su carne se hizo pecado, aunque Él no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros y pagó el precio en la cruz, completamente. ¿Sí? Ahora, Pablo llama a la iglesia a andar conforme al Espíritu y es el subtítulo o el título que tiene este capítulo 8, andar en el Espíritu. ¿Sí? Y andar en el Espíritu nos debe de llevar a nosotros a confiar en Él y que las manifestaciones que hacemos en nuestras decisiones de diario son indicativos de si andamos o no en el Espíritu. Dijimos que si una persona está tomando decisiones en la vida, pero jamás sus decisiones están invitando, están manifestando prácticamente las cosas del reino de Dios, es decir, si la vida no está manifestando que le interesa congregar, que le interesa orar, que le interesa leer la palabra, son solo indicativos de que no estás en el Espíritu. Nosotros dijimos que no nos toca dar un juzgar de quién sí anda y quién no anda, pero Dios conoce los corazones de todos y entonces también nos deja saber a nosotros, ¿verdad?
si andamos o no en el Espíritu. Vimos que andar en el Espíritu nos da una vida abundante, ¿sí? Que nos da una vida plena. Voy a retomar de los últimos versículos que leímos la semana pasada, algunos puntos para ya comenzar con la porción que vamos a leer hoy. ¿Sí? En el versículo 6 dijimos, pues, en la parte final dijo: dice así, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y quiero mencionar, tocante a vida y paz, que no se refiere esta vida como al hecho de respirar, como al hecho de que estés calientito y que tus sentidos estén habilitados, ¿no? Me refiero al tacto, al oído, a la vista. Ya se me olvidaron los otros, pero no se refiere a esa vida de estar respirando. Se refiere a que tenemos una plenitud de la vida. Sí, tenemos un gozo de ella y tenemos una paz. Y qué importante que es que la paz que nosotros podemos tener, ¿verdad? Andando en el Espíritu, no es una paz como la que podemos tener cuando cumples tus objetivos, tus metas de la vida, que puede ser una paz que no te da el tener una cuenta bancaria gordita, que no es malo, pero la paz que nos está hablando aquí es una paz que solamente puede venir de Él, no puede venir de ninguna cosa material, de ningún logro que tú puedes tener en tu suficiencia, en tus fuerzas, ¿sí? Entonces, a esa vida nos invita, o esa es la vida que el creyente que anda en el Espíritu puede tener. Y si nos está diciendo que nosotros, que el Espíritu, el ocuparse del Espíritu nos da vida y paz, eso es porque el mismo Espíritu nos da la resistencia, la providencia para nosotros tener esa vida abundante, esa vida plena y esa paz. Hay en estos tiempos algo, o siempre ha habido algo que se llama, ya ves, como ¿cómo se dice? Cuando te enseña que es como autosuficiencia, el autodesarrollo personal, o no sé, ese tipo de cosas. El humanismo, el crecimiento personal, ese tipo de cosas enseña que nosotros podemos ser autosuficientes, que puedes hacer los logros, que puedes, que no ocupas nada y que solamente de ti, a través de ti, puedes cumplir las más grandes cosas que tú te propongas si las crees. Pero ese no es el tipo de vida del que Pablo habla. Ese no es el tipo de vida del que él habla, porque él está hablando, como les dije, de la vida que tienes al andar en el Espíritu. Y esa vida, como dije, no depende de ti. Tú tienes que depender, iglesia, de Dios. Tienes que andar en el Espíritu para que puedas saborear, deleitarte, disfrutar, tener esa plenitud que solamente de Él viene. Muy bien. Debemos de saber que hay una lucha espiritual implícita. ¿Por qué? Porque el creyente aún no ha sido liberado del cuerpo del pecado y por lo tanto sigues teniendo una lucha constante. ¿Cuándo se termina esta lucha? ¿Cuándo se termina? No se termina hasta que tus días aquí en la tierra en este tiempo terminan. Hasta entonces termina, entonces después recibirás un cuerpo glorificado y ya no tendrás
esas luchas. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a leer estos pasajes. Vamos a leer en el versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, dice aquí, mas vosotros no vives según la carne. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia, el creyente, el que anda en el Espíritu. Pablo no se refiere a vosotros, vosotros es para ustedes, ¿verdad? Pablo no se refiere a vosotros como los de afuera de la iglesia, se refiere a la iglesia, al quien ha creído, a quien ha recibido a Jesús y que ahora ha decidido andar en el Espíritu. Dice: ustedes no viven según la carne. Entonces, ustedes, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, dice, si es que, es como una condicionante, ese sí. Esa condicionante, Pablo no está refiriéndose a ella como si dudara de que alguien que anda en Cristo, que anda en el Espíritu, no puede lograr andar ahí. Él se refiere, ese si es que, o traducido en otras versiones, ese sí se traduciría como más, o sea, sería como más, aquel, más si anda, más bien sería como más si ustedes que andan en el Espíritu, Dios mora en vosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Mas si ustedes andan en el Espíritu, Dios mora en vosotros. Ahora, morar en vosotros, tú puedes usar esta analogía. Tú tienes un lugar donde vives, tu casa, tu departamento, tu mansión, tu rancho, donde vivas. Tú moras ahí. Pero si ustedes se acuerdan también, el cuerpo de nosotros es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Y si es algo que mora, es que es algo que vive ahí, pertenece ahí, en ese lugar. Y si aquí Pablo nos está diciendo que si es que el Espíritu de Dios vive en ese cuerpo, en esa casa que es tu cuerpo, ¿sí? Entonces tú vas a tener aspiraciones por las cosas del Espíritu. Ese morar ese morar es la habitación de Dios, tu cuerpo, a través de Dios Espíritu, ¿verdad? Dios Espíritu mora en ese cuerpo, que aunque aún tienes ese cuerpo con naturaleza caída, tú puedes confiar que Dios, que el Espíritu Santo puede tener un absoluto control de tu vida. Puedes tener plena paz y plena vida, como decía el versículo 6 al final. Ese cuerpo, esa persona en la que reside el Espíritu de Dios, es esa persona que es nacida de nuevo, es ese creyente.
Es ese creyente que ahora puede estar presentando ese cuerpo todavía para honrar y glorificar el nombre de Dios. Es una ofrenda. Mira, ve conmigo y ve lo que dice 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19 nos dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuánto le cuesta cuánto nos cuesta como creyentes, verdad? Muchas veces dar honra a Dios con nuestros cuerpos. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces dar honra a Dios con el pensamiento, con la vista, con tus labios? Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado ya la fortaleza para así poder andar en el Espíritu y para así poderle dar honra y gloria con tu cuerpo y con todos sus miembros. Por eso Pablo dice aquí a los Corintios: presenta tu cuerpo como un culto racional. Mira, tú vas a estar analizando tu vida, tú puedes analizar tu vivir diario y tú vas a poder dar respuesta. Si no existe en ti una evidencia, si no existe una evidencia del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo produce, entonces voy a decir una palabra fuerte, porque antes de hablarla pensaba en lo que Dios ha hecho en mi vida, y en verdad Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida también, estoy seguro, como creyente, desde que tú comenzaste tu caminar como cristiano. Dios ha hecho cosas maravillosas, pero escucha, si no hay una evidencia de lo que el Espíritu Santo, o de los frutos que el Espíritu Santo puede producir en tu vida, entonces no puedes verbalmente declarar que Cristo es tu Salvador. Qué fuerte, yo sé, es fuerte esto, y es confrontador y es retador. Es retador. Muchas cosas nosotros podemos como cristianos o decir, ¿no? Cristo mi Salvador, Cristo me salvó, yo, todas esas cosas, ¿no? Gloria a Dios. El anhelo de mi corazón, ¿sabes? El anhelo de mi corazón es que como iglesia podamos estar en el Espíritu, en verdad. Que podamos estar caminando y que nuestras decisiones, que nuestra vida de diario sea algo que implica el corazón de Dios, que implica la voluntad de Dios. Y que nuestras vidas además den testimonio de que nosotros podemos declarar a Cristo como nuestro Salvador. Aquí adentro, allá afuera,
con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el jefe del trabajo, que nosotros podamos decir, exclamar, más que gritar verbalmente, con nuestra vida, que Cristo es nuestro Salvador. Muy bien. Voy a continuar aquí. Dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué el hermano cayó? ¿Por qué se retiró? ¿Por qué el hermano que estaba tan activo y ya no está? Nosotros no podemos entrar a juzgar que ese hermano se perdió o no se perdió. No digo más que quizá haya personas que están haciendo un esfuerzo externo, pero quizá nunca ha sido del redil, quizá nunca ha sido ovejas del buen pastor. Si nosotros hemos sido ya comprados a precio de sangre, pertenecemos a un redil. Si nosotros como gentiles se nos ha extendido por la gracia de Dios el pertenecer a su reino, como leímos en el versículo 1 del capítulo 8, ya no hay condenación. No hay puntos medios, no hay que medio sí puedes estar y no hay medias tintas, como se dice aquí en México. Simplemente, si has recibido por gracia la salvación, ya Dios te provee, el Espíritu Santo te provee para permanecer, para fortalecerte y para andar en el Espíritu. Por eso dice: si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así como Cristo murió en la cruz, así como ese cuerpo cargó la justicia de Dios, cumplió la ley y murió, si tú estás en el Espíritu, tu cuerpo ha sido juntamente muerto también. ¿Qué es tu cuerpo? Tu cuerpo de pecado no se refiere a tu cuerpo físico porque estás vivito, te estoy viendo. No se refiere a tu cuerpo físico, pero se refiere a esas pasiones del cuerpo del pecado. Eso es muerto ya. Esos deseos carnales, voluntad de andar en la carne ha sido crucificado ya. Entonces, así como Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Y así como Cristo resucitó, a nosotros nos ha dado una nueva vida en Él. Y el Espíritu nos sustenta. O sea, ni siquiera somos así tan, ¿cómo se puede decir?
así tan que tú puedes, no, pero el Espíritu te sustenta. En su resurrección nosotros hemos sido también vivificados. Y si hemos sido con Él vivificados, entonces es porque estábamos muertos. ¿Sí o no? Mira, ve lo que dice Gálatas 2:20. Pablo dice: ya no vivo yo. ¿Sí dice así o no? Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Dios. En verdad, a veces en esas pláticas de pasillo que se dan, ¿verdad? Aquí en la iglesia, comentamos, o en estas reuniones que a veces tenemos y comentamos respecto de la gracia de Dios, respecto de su amor salvador. Y francamente uno se queda sin palabras, hermanos, se queda sin palabras. ¿Cómo es el amor de Dios, que dio un cuerpo como el de nosotros a Dios Hijo? Cargó la ira de Dios, pagó el pecado en la cruz con la única intención amorosa de salvarte a ti, hermano, y salvarme a mí. Es algo realmente milagroso, es realmente grande, grande. Entonces Dios quiere que nosotros sepamos esto. Dios quiere que nosotros sepamos que Él nos ha dado vida y paz, nos ha dado libertad, nos ha vivificado en Cristo Jesús. Dice aquí que estamos ahorita de una vez en cerquitas de estos libros romanos, luego sigue Corintios. Vamos a abrir Corintios 13:5. Corintios 13:5. Y perdón, segunda de Corintios 13:5. Sí, ¿verdad? Ve lo que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis que a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué dice? Reprobados. O sea, a menos que no hayas pasado ni de panzazo, ¿verdad? Aquí hay maestros y saben de lo que hablo, esos que pasan de panzazo. Esos que pasan de panzazo es pura misericordia, no crean que realmente pasaron. Esos fue paro, ¿verdad? Fue paro nomás. Yo conozco algunos casos así. Bueno, pues créeme, aquí Pablo está diciendo, iglesia, diciendo a la iglesia de Corinto: iglesia, examínate. Examina, iglesia, si estás andando en el Espíritu, si tus decisiones están en el Espíritu, o si tus decisiones están siendo egoístamente aún en la carne. Este pasaje de aquí habla mucho de la carne, hasta me dio hambre cuando estaba estudiando. Pero dice, el creyente que no está, o más bien aquí pareciera que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, parece que, ¿saben qué, iglesia? Parece que no están conscientes de la importancia de andar en el Espíritu. Parece que están un poquito adormecidos, y parece que ustedes están como medios tibios en eso de andar en el Espíritu. Eso Pablo le está diciendo, no es literal, es nomás una
no sé cómo se dice. ¿Una qué? Una observación. Bueno, pero Pablo le está diciendo a la iglesia, examínate si estás. Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu. Esa es su voluntad. Dios quiere que nosotros invitemos, que nuestro corazón esté delante de Dios cada vez. Y ¿sabes qué? No es solamente una cuestión de decir, pero que tu cuerpo, que es tu culto racional, como leímos ahorita, esté entregado. Créeme, el Espíritu es todopoderoso, pero tu carne es débil delante de la fuerza o del poder del Espíritu. Por supuesto que puedes tener en el Espíritu someter a esos deseos, someter a esa carne de pecado. Claro que sí. Nosotros ahora estamos unidos a Cristo. Es lo que acabamos de leer. Es lo que Pablo dijo. El versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dice el 11. ¿Sabes que algún día este cuerpecito y ese cuerpecito tuyo va a terminar, va a morir, porque es polvo, y este cuerpo terrenal pues va a volver a la tierra y va a estar, si es que nos entierran, pues va a estar ahí enterrado bajo tierra, ¿verdad? Entonces, después de eso recibiremos un cuerpo glorificado. Ahora, estoy pensando lo que Pablo está enseñando aquí a los romanos. ¿Se acuerdan lo que dijo, lo que exclamó tan tristemente Pablo en el versículo 24 del capítulo 7 de aquí de Romanos? ¿Se acuerdan? Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Imagínate la condición del ser humano sin el acto de Jesucristo en la cruz y sin el Espíritu Santo morando en nosotros. Imagínate el cuadro tan triste que tendríamos. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Nosotros no podemos librarnos. Pero el Espíritu Santo hace eso, nos libra. Nos libra, y aún, fíjate, físicamente recibiremos un cuerpo glorificado, con el que vamos a poder estar en la presencia de Dios eternamente. ¿Has pensado qué grande es eso? Pero sabes, aquí la condición es esta: que tú has recibido a Cristo y que andas en el Espíritu, que tu santificación está en progreso. Entonces, ahora tenemos ese cuerpo glorificado, y ahora en los que mora el Espíritu, esos son librados de este cuerpo y reciben un cuerpo nuevo. Muy bien. Ve esto. En 2 de Corintios, otra vez, vamos a estar ahí otra vez, 5, del 1 al 4. 2 de Corintios, lo bueno que aquí lo tenemos bien cerquitas.
Segunda de Corintios 5 del 1 a 4. Tenemos nosotros una mansión celestial. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo, si ustedes se acuerdan, hace mención, o Pablo está pensando en que el pueblo de Israel moraba en un tabernáculo, en una tienda de campaña grande, porque no había un templo con estructuras así de concreto o madera en ese tiempo, no sé, pero eran simplemente carpa grande. Ahí ahí era el lugar de reunión del pueblo de Israel, en el tabernáculo. Pero si nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, te tengo una noticia: esto es terrenal también, esto es temporal también. Este no es un cuerpo eterno, no es un cuerpo glorificado. Por eso dice este versículo, dice: si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Yo a veces hasta ya quisiera terminar aquí mi carrera, pero pues si luego pienso en mis bendiciones y no, pues aquí voy a estar, yo creo, según la voluntad de Dios, todavía un rato. Pero tenemos un lugar, unas mansiones en el reino celestial para estar eternamente en un cuerpo glorificado. Entonces dice que ahí tendremos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso, ahorita y aquí, el hecho de que estés, mira hermano, aunque estés con luchas, aunque estés con pruebas, aunque estés con aflicciones, aunque estés con muchas broncas de salud, tú puedes ver este tiempo todavía como un tiempo de gracia. Tienes un tiempo de misericordia, porque Dios te ha permitido la vida hasta el día de hoy y me ha permitido la vida hasta el día de hoy. Podemos nosotros quizá comenzar a caminar en el Espíritu, quizá comenzar a andar en la voluntad de Dios. Y si ya has estado en tu caminar por un tiempo y ahora quizá te has retirado, es tiempo. La misericordia de Dios, la gracia, el tiempo de gracia es aquí, ahora. Puedes retomar el camino, convertir tu camino y andar en el Espíritu. Renuévate ahora, hermano. Dice aquí en el versículo 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Voy a leer de una vez el 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Voy a leer otra vez el 13 porque sobre todo al final a mí me costó un poquito entenderlo. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu, andando en el Espíritu, puede someter los deseos más feos, más avergonzantes que puedas tener respecto, andando pues en la carne, andando en el pecado. Y aquí vamos a hablar un poquito o a remarcar un poquito que andar en la carne no es más que andar en los deseos, lo que la humanidad caída desea. Esto es las pasiones
más avergonzantes, los pensamientos más depravados, quizá, o quizá no tanto, yo no sé. Esto es lo que a ti te mueve, lo que a ti te mueve. Eso es la carne. Y somos deudores nosotros. Si somos deudores, que está diciendo que debemos. ¿A quién debemos? A quien se le debe, se le paga. O si tú debes en Banco Azteca, vas y le pagas al Banorte o al Banamex. No, vas y le pagas al que le debes. Pues nosotros somos deudores con el Señor. Nosotros somos deudores con Dios. Y nuestra vida, que es el culto racional, no va a andar pagándole a la carne porque no le debes a la carne. Le vas a andar pagando, es nada más, no es que puedas pagar tú, pero es andar en la gratitud, es andar en el Espíritu. Estamos endeudados de forma que no podemos pagar a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Y no solamente estamos endeudados, pero Él nos dio, no nos dejó embarcados, nos dio la salida. Por eso, porque es por gracia. Entonces, nuestro vivir debe ser de agradecimiento a aquel que ha pagado la deuda por nosotros. Si vivimos conforme a la carne, entonces dice, moriréis, vas a morir. Pero entérate, iglesia, entérate que si vives por el Espíritu hace morir esos deseos, esas obras de la carne. Y entonces vivirás, dice el versículo 13. Podemos decir entonces, o lo que Pablo está diciendo, que la carne, los deseos de la carne de esta humanidad caída son en contra de los deseos de Dios. Yo algunas veces he invitado a alguien a venir a la iglesia, gente que no congrega en ningún lugar, y muchas veces la respuesta de las personas es: no, pues la verdad no tengo ganas, no, como que eso no es para mí. O decimos: no, pues es que va fulano y sultano y pues yo sé cómo es sultano y mangano. Es más, yo sé cómo eres tú. Pero ¿sabes qué? Esa realidad es triste, porque es una persona que no conoce a Cristo, no conoce lo que es andar en el Espíritu. Pero tu iglesia ha sido llamado a andar en el Espíritu y ha sido equipado en el Espíritu Santo para tener victoria sobre tu carne. Ahora, si está hablando que los deseos de la carne son en contra de los designios de Dios, entonces podemos decir que nuestra comunión con Dios no puede ser posible si nosotros andamos en la carne. Y Pablo está diciendo, básicamente, para el creyente no puede andar viviendo en pecado así como si nada, porque entonces ese pecado nos va a separar, ese pecado va a separar tu comunión con Dios. No es posible, no es posible. Si alguno está en pecado, sus deseos en la carne lo hacen alejarse de Dios.
no puede tener una comunión. Y estoy pensando la siguiente semana, el siguiente domingo, vamos a tener Santa Cena. Santa Cena es un tiempo especial en donde recordamos lo que Cristo hizo en la cruz y nos llama a compartirle. Nos llama a compartir con el perdido, con el que no tiene esperanza, con el que vive sin Cristo. Entonces, el pecado puede romper nuestra comunión con Dios. No va a haber el deseo de que ores, no vas a tener el deseo de congregar, no vas a tener el deseo de leer, porque los deseos de la carne son contrarios a los designios de Dios. Por eso es importante cuando se está en pecado, es importante confesar. El pecado no confesado es el pecado que Dios no perdona. Pero podemos nosotros confesar y entonces Él va a ser fiel y va a ser justo. Ven conmigo a Mateo 11:28 y esta cita Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Son palabras de Jesús. Acuérdese, hermano, que estar trabajado y estar cargado hace una alusión a tener una opresión físicamente y no puedes resistir esa opresión sobre tus hombros, sobre tu espalda. Pero aquí voy a leer una traducción diferente. No, en realidad no recuerdo qué traducción es, pero esta traducción dice así: ustedes, para este mismo texto, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Tus preocupaciones y tus angustias muchas veces te llevan incluso a enfermar físicamente. Y los que ya tienen hijos grandecitos saben del tipo de opresión o de angustia que se puede vivir por causa de la familia. O si tienes a tus padres quizá enfermos, no sé, sabes del tipo de opresión y de carga que puedes tener, el tipo de angustia. Pero si tú estás en el Espíritu, si tú tienes a Cristo en tu corazón, no hay manera de que yo te puedo explicar cómo te vas a sentir, pero tu caminar con Dios como cristiano te va a llevar a unas experiencias indecibles. Creo es Job el que dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando tienes ese encuentro, cuando tienes ese caminar diario en el Señor, tú vas a experimentar esa vida y esa paz de la que nos habla aquí en Romanos. Entonces, dice aquí vamos a continuar y vamos a leer en el versículo 14.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podemos tener una memoria de lo que nos habla también en Juan 10:27. Ahí atrásito de donde andan, poquito, no mucho. Juan 10:27 nos habla de las ovejas, de cómo las ovejas oyen la voz del pastor y le conocen, le reconocen y le siguen. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora bien, interesante que aquí dice que todos los que son guiados. Y Jesús está diciendo acá en Juan que las ovejas oyen su voz y le siguen. Muchas veces nosotros podemos tener la idea de que Dios, de una forma así como de una forma, Dios puede obrar cualquier cosa, sin duda. Él es, uno de sus atributos es que es todopoderoso, ¿verdad? Omnipotente es, y Él puede obrar cualquier cosa. Ahora, muchas veces el creyente espera que de un mágicamente ya no tengas el deseo de pecar, que de un mágicamente ya te salió así como una autoinspiración de servir, o de que de plano así nomás ya se te quitó esa lucha que tenías. ¿Sabes? Aquí dice que todos los que son guiados. Y si ahí dice que son guiados, aquí no está diciendo que son arrastrados, o que los está empujando, o que algo los está haciendo un embudo y los está obligando a seguirle. Dice que son guiados. Iglesia, en ti hay una voluntad y hay una fortaleza que el Espíritu Santo obra para resistir el pecado, pero todavía tú tienes que escuchar esa voz y voluntariamente seguirle, porque sus ovejas oyen su voz y le reconocen y le siguen. Él no los obliga. Dios sigue siendo caballeroso y no obliga. No hay una inspiración de ti, no hay una fortaleza que de ti emane para resistir un pecado. No hay. Y si crees que la hay, por lo que decíamos al principio, porque el humanismo, el desarrollo humano, porque el autoestima y todas esas cosas dicen que lo hay, vas a errar, vas a caer. No hay. Hay una libertad y hay una fortaleza suficiente, total. Sí y solo sí para el creyente que anda en el Espíritu. Sí y solo sí para el que ha recibido de la gracia de Dios. Sí y solo sí para el que ha reconocido que no puedo,
que no hay la manera, que estoy perdido, que no tengo esperanza. Ahí encuentras el oportuno socorro. Ahí encuentras la vida y la paz. Ahí empiezas a vivir, eres vivificado. Por eso, hermano, querido hermano creyente, brother, hoy nosotros tenemos esta palabra. Hoy nosotros podemos comenzar o retomar. Y quiero decirte, mi querido hermano, que no hay ninguna condenación para el creyente, para el que anda conforme al Espíritu. Quiero decirte que tenemos plenitud de vida, porque en Él la hay. Quiero decirte que Cristo es la puerta. Quiero decirte que ya no hay separación entre Dios y el hombre para los que le reciben. Si hay separación, si no hay comunión, puedes confesar, puede usted, hermano, confesar su pecado, puede resistir los deseos, deje que el Espíritu Santo gobierne su vida, reconozca que no puede por usted mismo, reconozca que no se puede salvar usted a usted mismo. Y dele permiso al Espíritu Santo de gobernar su vida. El Espíritu Santo solamente requiere de nuestra obediencia, que sigue siendo todavía una decisión de usted. Voy a pedirle que incline su rostro. Voy a pedirle a usted, hermano, si es una persona que por primera vez quiere decirle bienvenido a Cristo como su Salvador, quiero pedirle que levante su mano y la iglesia vamos a orar por usted. Si hay alguno que pudo examinarse y que pudo decir, yo no ando en el Espíritu, yo necesito esa ayuda, yo no puedo, gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestro rostro inclinado y vamos a orar. Padre mío, usted conoce, Señor, cada corazón y usted conoce de lo que tenemos necesidad. Le doy gracias, Señor, por la vida de esta persona o estas personas que han abierto la puerta. Padre, usted dice, Señor, en su palabra, en Juan, Señor, recordando lo que Pedro, Señor, se negaba a que Jesús le lavara los pies cuando Jesús le dijo, si no te lavare yo, no tendrás parte conmigo. Nosotros necesitamos ser lavados por usted, Dios. Pido, Señor, por esas manos levantadas, que usted les lave. Y no solamente los pies, y también, como dijo Pedro, Dios, sino todo, completo. Manos y cuerpo, Dios. Lávenos, Señor, a través de su Santo Espíritu, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra rebelión. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, entonces serás salvo. Gracias, Dios. Pedimos, Padre, también por la persona, Señor, que quizá está reconciliando. Pedimos, Señor, que esas puertas, Señor, estén dispuestas a abrir. Porque como dice, Señor, en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Queremos abrir la puerta de nuestro corazón, Dios, y que venga y que haga una morada en este cuerpo, en nuestro corazón, Dios. Necesitamos con urgencia, Dios, de su presencia en nuestras vidas. Necesitamos urgentemente, Dios, que nuestras vidas sean transformadas. Necesitamos, Señor, como iglesia, dar esos frutos del Espíritu. Necesitamos tener, Señor, esos frutos para su honra y su gloria. Gracias, Padre, por este texto. Gracias por cada corazón, Dios. Pido, Señor, que su nombre haya sido glorificado. Y pido, Padre, que la semilla, Señor, dé fruto conforme a su voluntad. Le doy gracias y oro todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.